El negro cimarrón, Benco Biocó, le dio con la libertad la vida terrenal a Palenque de San Basilio, un pequeño corregimiento recostado sobre las faldas de los Montes de María, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias. Con una población cercana a los 5.000 habitantes, sus pobladores viven de la agricultura, la pequeña ganadería y la venta de frutas y dulces caseros en las poblaciones vecinas. Dale tu guana. Señora Mariquita. Linda. Señora Mariquita. Linda. Señora Mariquita. Linda. Dim taru dim taru dai. Dim taru dim taru dai. Dim taru dim taru dai. Dim ta dim ta dim ta dim ta dim taru dim taru dai. Palenque significa desde sus inicios lucha por la libertad. Palenque significa rebeldía, significa querer ser libre, significa cultura propia. Palenque es el pueblo que formaron los primeros hombres negros que lucharon en contra de la esclavitud y de la servidumbre. Palenque es historia sagrada. Fue ese primer botín, como lo llaman algunos historiadores, en donde los negros se organizaron y dijeron no más a la esclavitud. Para mí ser palenquero me da un orgullo porque tengo mi propia identidad, mi propia cultura, tengo una etnia diferente a las demás. Yo estoy muy orgullosa de ser palenquera porque mi color es negro y somos palenqueras. La ley 70 tiene por objeto reconocer a las comunidades negras los territorios baldíos que han venido ocupando años tras años, siglo tras siglo vienen habitando los territorios baldíos, y además el reconocimiento como grupos étnicos a esas comunidades negras de Colombia. Esto hace parte de todo el proceso de lucha y por el fortalecimiento de la identidad cultural que se viene desarrollando en Colombia desde la década de los 80 aproximadamente. ¿Qué clase estás dictando? Estamos trabajando la clase de historia afroamericana que hemos implementado acá en Palenque de San Basilio y en muchas comunidades negras del departamento de Bolívar. Teresa, a partir de esta experiencia, ¿qué valores han reforzado los niños? Bueno, a partir de todo el programa que hemos desarrollado, los niños han reforzado, niños y jóvenes e inclusive personas adultas han reforzado muchos valores. Entre eso, un autorreconocimiento como ser negro, una mayor identidad del ser negro, de dónde venimos, un mayor respeto y reconocimiento de su
historia, de su cultura, ya no le da, a nadie le da pena hablar la lengua palenquera o decir soy palenquero. Llegamos a conocer el programa de etnoeducación de la Escuela Benco Biojó, iniciado en la década de los 80 por maestros palenqueros, que preocupados por la pérdida paulatina de su identidad, centraron su interés desde entonces en fortalecer el legado de sus antepasados: libertad, territorio y autonomía, las tres necesidades básicas para delinear un sentimiento de identidad. Con la educación lo que queremos es una educación que esté al servicio de las expectativas de vida, de los intereses de vida, del plan de vida, del proyecto de vida de las comunidades de los grupos étnicos. Con lo dispuesto en el código del régimen municipal. Inicialmente la educación llegó aquí en la comunidad de Palenque, pues como la educación llegara en cualquier sitio del país. Solamente mirada de la perspectiva de que los niños necesitan educarse, necesitan formarse, necesitan desarrollarse, pero sin consultar lo particular de esta comunidad, sin consultar cuál es la visión, cuál es el querer de desarrollo de esta comunidad. Nos preocupó a un grupo de jóvenes palenqueros que estábamos aquí y otros que estaban estudiando en Cartagena, en poder tratar de desarrollar un proceso educativo que iniciamos con la comunidad, un proceso formativo, en donde la comunidad miraba la importancia que tenía su lengua, su historia, su música, porque ya esa educación, ya los medios de comunicación, ya la influencia externa nos estaba diciendo a nosotros los palenqueros de que lo que teníamos valía menos, era menos importante que lo de afuera. Entonces con ese nuevo proceso educativo, que en un inicio no sabíamos que se llamaba etnoeducación, porque eso lo iniciamos antes de la Constitución Nacional, lo iniciamos sin conocer con instituciones educativas y partimos de la necesidad comunitaria, luego a través de la vinculación de algunos de nosotros en la escuela, logramos el puente entre la escuela y la comunidad, iniciamos en un proceso de recuperación de la lengua, de la historia, de la cultura, donde nos apoyamos también en los padres de familia, en la comunidad en general, y posteriormente nos informamos de que había un programa, una política a nivel del Ministerio de Educación para atender los grupos étnicos que se llamaba etnoeducación. ¡Tonto! ¡El ángel! ¡Una yuca! ¿De qué color? El gato se la comió. La concolita. La concolita. No te mando. ¿Cuál es la propuesta pedagógica de la escuela en Palenque? Bueno, digamos que la propuesta pedagógica nuestra trata, y es como la búsqueda de mirar a ver cuáles son como las formas tradicionales que tiene la comunidad para socializar a los niños, a los jóvenes, de la parte, digamos, como prácticas educativas tradicionales. Y para eso nosotros partimos a partir de talleres, de encuentros con miembros de la comunidad, con docentes, de identificar lo que nosotros llamamos proyecto de vida. En ese proyecto de vida tratamos de tomar una radiografía de la realidad de la comunidad y de las proyecciones que tiene la comunidad, de qué es Palenque hoy y qué quiere seguir siendo. En ese trabajo nosotros encontramos que es una de las grandes aspiraciones de la comunidad de Palenque es seguir teniendo su control comunitario, es seguir siendo comunidad, a partir de las formas tradicionales de la comunidad, cómo esto no se quebranta, cómo no nos convertimos en individuos sueltos, individuales. Entonces, la gran aspiración es poder seguir teniendo esos puntos de conexión que nosotros hemos llamado de alguna manera esa cohesión cultural, ese control cultural, cómo eso no se quebranta.
Ustedes siempre dicen que se sienten muy orgullosos de ser palenqueros por la lengua. ¿Por qué no nos hablas en lengua palenquera algo? Manacito de hoy en día, de aquí Palenque, no hace caso a mamá Eli. Mamá Eli lo está llamando a un cusa y él va para otra parte. Donde mamá Eli no está llamada Eli. ¿Qué significa eso? Que los peladitos de hoy en día, la mamá de ellos lo están llamando y no van donde la mamá lo llama, sino para otra parte. La lengua palenquera tiene su origen en África y viene de la familia lingüística bantú en África. Sabemos que en África se hablan muchas lenguas y está la familia lingüística bantú de donde se derivan varias lenguas africanas. La lengua palenquera tiene de allí sobre todo su estructura gramatical, fonológica, por eso el cantado de la lengua, el cantado de nosotros los palenqueros, las palenqueras. Y hay una mezcla en esta lengua nuestra de la lengua del castellano y de algunos elementos del portugués. Sebastián, háblanos un poquito de tu asignatura como profesor de lenguas. Bueno, como profesor de lengua, vengo trabajando con los niños, narrándoles, por ejemplo, lo que hacemos con los mayores, a nivel de primaria con los mayores, hablarles sobre la historia de Palenque. Antes que hablar, porque a los niños siempre se les habla de Cristóbal Colón, de Simón Bolívar, bueno, de muchos personajes, y son de Palenque y de pronto si tú le hablas de su historia, no la manejaban. Y de pronto eso también llevaba a que muchos niños cuando ya lograban todos sus estudios, culminaban, no tenían que ver con la comunidad muchas veces. Porque el niño, por ejemplo, ya aquí, eso sí, se le habla de toda esa gente, de Cristóbal Colón, de Simón Bolívar, pero hay que arrancar con lo propio. ¿Quién fue Bencos Biojó? O sea, que fue el líder que fundó este pueblo. Se le habla por ejemplo, de los mitos, Palenque maneja muchos mitos propios, leyendas. Se le habla de la época de lo que cultivaban nuestros abuelos, inhumanos. Hermano mía, llaman Giovanni, Papo, Pi y Luis Felipe. Él está aquí en Palenque ahora mismo. Él la va a vender en y más así. De mi repito y nunca una quitada, y pasa si yo le parece que caón de mi padre, de mi madre. Maestro, cuéntenos un poquito sobre la historia musical de Palenque. Sí, la historia musical de Palenque, principio. La música primera fue la gaita, el bullerengue, el lumbalú, fueron las músicas primeras. Pero el lumbalú es un rito fúnebre y la gaita bailable, como mismo el bullerengue. Luego comenzó el sexteto en el año 30. Maestro, ¿cuál es la importancia del taller de etnoeducación? De etnoeducación musical, porque es la parte que nosotros iniciamos. Pues yo creo que para la identidad de un pueblo
tan importante la preservación de la lengua materna como de la música materna, o sea, de la música tradicional folclórica. Aquí en Palenque han hecho esfuerzos por enseñar la lengua en la escuela. Y ahora queremos introducir también la enseñanza sistemática e integral y participativa a todos los niños de la música palenquera de origen africano, que es basada en los tambores, el canto y la percusión corporal. Mira cómo baila, mueve la cintura, baila palenquera, y esto va a me cura compa. ¿Cuáles son los rituales y las tradiciones más importantes de Palenque? Bueno, en estos momentos podemos destacar lo que tiene que ver con los ritos fúnebres, el lumbalú, la música propia del sexteto tabalá, por ejemplo, las formas de llorar a los muertos, las formas de hacer velorio que aún prevalece aquí en la comunidad. Chimirilango de Angola, Wangungu me llamo yo, Wangungu me ha de llamar, elelo, elelo. Cuando se muere un doliente, la gente de aquí acostumbra de que el cuadro de esa persona es que lo va a bailar cuando es doliente que se le muere a uno. Lo bailan los familiares, baile de ronda, el carábel está en la mitad de la sala y los familiares con los amigos, los del mismo cuadro, eso le cantan y le bailan. Luego que se entierre la persona, se le arma el altar con 4 velas, una sábana blanca, 3 cuadros, San Martín de Loba a la izquierda, Sagrado Corazón de Jesús en el centro, la Virgen del Carmen a la derecha. Cuando aquí en Palenque se muere alguien, digamos alguien tiene un problema, no le pide a Dios, sino le pide a ese familiar que se le murió. Incluso cuando se muere alguien, con ese que acaba de morir, se le manda razones a quien murió hace ya 3 años, 4 o 5 años. Mi marido está en la cama, sí, señor. Otro caso, que si hay una persona que está grave y se duerme, y cuando recuerda dice, hombre, aquí estuvo fulano y me dio una comida riquísima, comí, pero el fulano que le dio la comida ya tiene días que murió. ¿Qué pasa? Cuando una persona aquí en Palenque que se enferma y dice eso, enseguida hay que desocupar la casa, preparar la casa porque esa persona se va a morir. Incluso si una persona muere en Palenque, en esa casa donde murió esa persona hay que demorar siquiera 1 mes o 2 meses durmiendo en el piso, o sea, colocar una estera en el piso, porque si se acuestan en cama alta, corre el riesgo de que quien murió hace días se lo lleve, lo atropelle. Entonces, porque aquí se dice que quien se muere enseguida anda por el aire, no está rondando en la casa, pero en el aire. Se murió Cholo, un pelo van a enterrar, un pelo van a enterrar. Se murió Cholo, un pelo van a enterrar. En Palenque, los niños son un bien común. Son protegidos y educados por los adultos. Los niños
son vistos como la esperanza, la riqueza y el futuro común. ¿Cómo es la organización sociopolítica de Palenque? A ver, se trata de una organización también muy ancestral, en el cual los niños desde que empiezan a tener uso de razón, a jugar con los otros niños de su misma edad, se organizan a través de algo que se llaman los cuadros. Ellos nacen, son los niños de su misma edad, los niños de su sector, los niños de su comunidad. Desde ahí empiezan ellos a organizarse y esa es una de las mayores organizaciones que todavía aún prevalece aquí en San Basilio, en Palenque de San Basilio. Y los cuadros buscan sobre todo tener el sentido de la solidaridad, de las prácticas culturales. En la época del cimarronaje, de la época de la colonia, los cuadros eran la estrategia militar para defender al Palenque. En Palenque los conflictos se resuelven en lo posible por las vías pacíficas. Son los ancianos los encargados de resolverlos. La autoridad la han ganado por su experiencia y respetabilidad. Por eso no voy a hablar de ustedes, porque ustedes están guapos, yo cuando sea. Que los toques de mi tambor crezcan con los toques que vienen de afuera y no se anulen. Esta es una frase que describe el sentimiento y el deseo de los palenqueros por reafirmar su identidad y proyectarla al mundo, para decir en voz alta, como lo han hecho hasta ahora, es que nos sentimos orgullosos de ser negros.